buenos días. El Señor me les bendiga grandemente. En esta oportunidad quisiera reflexionar con vosotros en la frase: somos llamados a llevar mucho fruto. Y voy a inspirar esta reflexión en el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que dice literalmente palabras del Señor Jesucristo dirigidas a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis queridos amigos, como decía en la anterior reflexión de la semana pasada, esto es una palabra que va dirigida directamente a los creyentes en Cristo. Va dirigida directamente a los hijos de Dios, a los que formamos parte de la nueva creación, a los hijos adoptados del Señor, a los que profesamos ser cristianos. A esta persona, a este colectivo, van dirigidas estas palabras. Somos llamados a llevar mucho fruto, como prácticamente lo dice explícitamente este texto que tenemos sobre la mesa. Llevar muchos frutos es equivalente a decir que somos llamados a estar en comunión con el Señor. Si hemos aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, si lo hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros pensamientos, el Señor de nuestras palabras, el Señor de nuestras obras, la única opción que tenemos es vivir una vida de consagración a Él, una vida de comunión, una vida de dedicación, tener en nuestros corazones su mismo sentir, ese sentir que hubo en el corazón del Señor Jesucristo y que hay, porque Él está vivo. Dice la palabra en los Hebreos que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El de hacer la voluntad del Padre, el no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, como Él nos los enseñó. Él dijo muchas veces que Él ha descendido del cielo. Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. El de cuidar la práctica de la palabra de Dios, el de considerar permanentemente el cumplimiento de la palabra de Dios, en cuidar la enseñanza, de tener los asuntos de Dios como una necesidad, el de cuidar la enseñanza, de darle prioridad a los asuntos de Dios, como son la práctica del amor fraternal, la necesidad que tenemos de ser humilde y manso de corazón, la necesidad que tenemos, como ya lo dije ya, de priorizar los asuntos de Dios, de que nuestra mira esté puesta en las cosas de Dios. Esta es la única opción, la única manera que tenemos de llevar mucho fruto. Como le dijo el Señor Jesucristo a los sacerdotes, a los fariseos, en la parábola de los labradores malvados, que el reino será quitado de ellos y les será dado a aquellos que producen el fruto o los frutos del reino. Y todas estas cosas a las que yo me he referido son precisamente los frutos del reino, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Para que esa esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios se concrete en nuestras vidas, que es ver el Señor cara a cara, tal y cual como Él es, como dice el evangelista Juan, nosotros necesitamos tener santidad. Nosotros necesitamos completar en esta tierra el proceso de santificación en el que nos encontramos. Y la única vía, la única opción que tenemos para lograr ese proceso de santificación es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre, que es tener en cuenta, tener fijado en nuestros corazones precisamente el estar ocupado de las cosas de Dios, porque cuando se refiere a llevar mucho fruto, cuando la palabra se refiere que tenemos que llevar mucho fruto y separados del Señor Jesucristo nada podemos hacer, entonces esto es, como lo he estado diciendo reiteradamente en este mensaje, Él está acogido fuertemente del Señor, porque Él es la cabeza.
El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y para que se pueda cumplir esa palabra, o no sé, se puede decir esa metáfora enseñada por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, a los Efesios, en la misma carta a los Romanos, que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Y esa es la única manera de poder cumplir con ese papel, pues con ese llamado de llevar mucho fruto a todas estas cosas a las cuales yo me he referido en esta mañana. Bueno, muchas gracias por haberme oído. El Señor les bendiga. Pasen un buen día y una buena semana.